Buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes a este su programa Ni Más Ni Menos. Es un esfuerzo comunicacional que realizamos de lunes a viernes, de 7 a 8 de la noche, con el objeto de compartir con ustedes todas las informaciones y comentarios que por su importancia trascienden en la vida de los dominicanos. Y transmitimos por este su canal 58. Yo soy Arturo Méndez Zarzuela, productor general de este espacio, y les invito para que permanezcan con nosotros por los próximos 55 minutos. Reconociendo, como cada día, que hacemos un programa objetivo que pretende coadyuvar con la conformación de un verdadero Estado social y democrático de derecho como lo consigna la Constitución de la República. Además de por este su canal 58, este programa lo retransmitimos a través de todas nuestras redes sociales, y si no puede verlo en directo, puede verlo en diferido a través de nuestro canal de YouTube. Programa Ni Más Ni Menos, ahí cuelga la fecha, el día que le interese ver. Todos nuestros programas son colgados en este canal y están sin edición y sin comerciales. Puede darle a seguir, me gusta, puede hacer sus comentarios, siempre y cuando naturalmente, igual que nosotros, respetando el derecho que cada quien tiene a su opinión y a discernir. Como cada jueves tenemos la grata compañía de Chesnel de Jesús Calcaño y Medina, abogado de los tribunales del país. Ramón Arturo, para mí como siempre un placer estar por aquí a propósito de esta semana, que ha sido una semana que ha iniciado con muchas situaciones climáticas que nos impactan y que nos siguen colocando frente a la falta de planificación y al hecho también de que nos llega de frente, nos da de frente que la naturaleza está viva y que ella está reaccionando ante los daños que nosotros le hacemos a los seres humanos. Sin duda, sin duda. Y no solamente la naturaleza reacciona ante los daños que le hemos hecho, y todo esto, y que se habla del calentamiento global, también de la falta de planificación urbanística que tenemos. No respetamos nada para construir, ponemos paredes y gaviones donde deben ser desagües naturales de las fluentes de agua, de las correntías, de los ríos, que por el maltrato que le hemos hecho a la naturaleza han dejado de tener agua normalmente, pero que cuando llueve son canales que sirven para la circulación de estas aguas. Todo eso es lo que nos está pasando. No es de que Dios está regado con nosotros y nos está haciendo pagar culpas, no. Estamos pagando los errores que hemos cometido tradicionalmente, primero con la naturaleza y luego con nuestro hábitat normal. Tú sabes que siempre los seres humanos estamos buscando una excusa para exculparnos. Sí. Así mismo era cuando la falta de previsión de los seres humanos llevaba a que la gente se enfermara, en vez de ver que quizá que era mala alimentación, falta de ejercicio, no, que es un mal que le lanzaron. Entonces es una carencia quizá de asumir nuestras propias culpas y es muy lamentable. Yo, y brevemente te digo, un profesor me decía en una maestría que él propuso una vez algo que quizás se puede escuchar muy descabellado en este país, que nosotros lo podemos ver lejos, pero que él decía, yo lo propuse, me decía, en el año 2000, porque ya del año 2000 yo venía viendo la situación a la cual se estaba exponiendo el Gran Santo Domingo. Y él decía que nosotros deberíamos aspirar al mismo modelo que hizo Brasil. Brasil en el año 1952, cambió su capital. La capital de Brasil antes era Río de Janeiro, sí, y lo movió la capital, lo que es la capital administrativa, lo que son lo que es la Casa de Gobierno, lo que tiene que ver con todas las instituciones, a lo que hoy se denomina Brasilia, que es la capital. Entonces él decía, una de las ciudades más modernas del mundo. Y él decía eso, ¿por qué? Porque ya dejaron llevar a Río a un espacio donde lamentablemente las gestiones normales del gobierno no se podían hacer porque él estaba
superpoblado. Claro. Y hoy día nosotros tenemos que aspirar por una descentralización institucional de Santo Domingo, porque lamentablemente, Ramón Arturo, es invivible lo que está pasando en el Gran Santo Domingo. Sin lugar a dudas. Chesner, mira, ayer cumplimos un año y hemos tocado durante esta semana este tema, un año de la desgracia que vivió la República Dominicana y que decenas de familias, centenares de familias padecieron con la pérdida de 236 dominicanos entre hombres y mujeres, y muchos lesionados, otros gravemente heridos. Y caramba, ahí tenemos un video que quiero que nuestro control nos lo ponga, por favor, donde se ve parte de la vigilia que hicieron parientes de los fallecidos y amigos. Vamos a poner el video. La vigilia culminó con el apagado de las velas y el grito de justicia para las 236 víctimas que fallecieron aquel 8 de abril. El silencio se hacía más profundo, más respetuoso y más lleno de memoria. Cada nombre pronunciado no era solo un recuerdo, sino una vida, una historia y un amor que sigue presente. Un hombre único, trabajador, honesto, amable, todo lo bonito que puede existir. Se perdieron 2 vidas de 2 hermanas, Patricia y Jessica. Eran muy allegadas a mí. Estoy aquí por eso, dándole apoyo a la familia, y creo que debe de hacerse justicia para que no haya más casos que se pueda lamentar. En medio de ese recogimiento llegó la exhortación del padre Catalino Tejada, con voz serena y en una noche marcada por el dolor y la esperanza, compartió unas palabras que resonaron en cada corazón presente. En el lugar también se interpretaron canciones del merenguero Ruby Pérez. Un mural con el nombre de las 236 personas fallecidas y a su lado veladoras que formaban el nombre de Jesús. Ya ustedes pudieron ver, esto reitero, lo hemos visto otras veces, pero hay un impacto, Chesner, y es el que corresponde no solamente al respeto de la memoria traducida en acciones de tipo jurídica, política y cívica, a la memoria de los que perdieron sus vidas. Y vemos acciones y discursos ahora. Un año, por ejemplo, la Procuradora General de la República dice que merecen justicia y todavía prácticamente a esta hora no ha empezado el proceso de la instrucción. Ya se inició a darle lectura a la acusación, sí, pero hay un tema ahí que es un poquito chocante. Se empezó a darle lectura, pero se le dio la oportunidad a la defensa de que pudiera hacerse otro peritaje. Que eso está pasando, para que la gente lo entienda, porque el Ministerio Público en la etapa investigativa le negó la posibilidad a ellos de que pudieran hacer un contraperitaje, y posteriormente lo solicitaron al juez en otro momento de que ellos, esa proposición de diligencia, ellos hicieran que el Ministerio Público, porque yo en principio le hicieron una proposición de diligencia al Ministerio Público que hiciera otro peritaje con podría decir con otros peritos, algunos de ellos sugeridos por las partes, y el Ministerio Público hizo caso omiso, tuvieron que ir donde el juez. Entonces cuando el juez vino, le dijo, es que ya la etapa investigativa se cerró porque se depositó acusación, es decir, el Ministerio Público jugó al tiempo una táctica, y entonces posteriormente a ello, como en esta nueva ley, con el nuevo Código Procesal Penal lo permite, independientemente de en la audiencia preliminar que se hagan diligencias, le permitió esa posibilidad. Pero yo creo que hay mucha gente que quiere sacar beneficios políticos y populistas de este caso. Esto es un caso que lacera a mucha gente, a todos nos lacera.
aquí mismo, que murieron personas de acá, de esta ciudad. Había una joven que trabajaba en esta planta Claro, televisora, claro, Alba. Alba Marina Cabreja. que fue hija de mi profesora Dignora, del Hogar Escuela La Milagrosa, hermana de un amigo mío también, Dignoro, hijo también de la profesora, que era una muchacha con mucha vida, pero también a una persona que conocí y que también fue un gran ser humano, una persona con mucho afecto, que fue Nelcy Cruz, la gobernadora de Montecristi, y muchísimas personas que salieron laceradas con este caso. Hoy yo vi a Pancho Álvarez, de Participación Ciudadana, sugerir algo que quizá para mucha gente sea descabellado, pero para mí no me parece tan descabellado. Y mira que no suelo estar de acuerdo con Pancho Álvarez, pero él sugirió esta mañana que debería los hermanos Espaillat sugerir un acuerdo pleno. Y yo creo que quizás para las familias, muchas laceradas por este caso, quizás eso sería la salida jurídica para cerrar por lo menos lo que es la parte legal, para que ellos inicien a llevar su duelo. Porque mientras este proceso siga abierto, Ramón Arturo, y apelación, y va a seguir ese diría yo, ese hisopo entrándose en esa herida que lacera. Bueno, pero un acuerdo pleno que contemplaría admisión de culpabilidad por parte de ellos. Ese es el problema, que ellos no lo van a admitir. Admisión, pero yo esa porque parte inclusive anoche yo comentaba con Sandy, que estuvo compartiendo el programa con nosotros, que el hecho de que hay imágenes, y la pasamos anoche, donde se ve la hermana, o sea, una de las imputadas en el hecho, compartiendo ahí dentro de la discoteca, es una, vamos a decir, una justificación de ellos, de que ellos jamás, pero sí, y si yo me imagino que hay un riesgo, dicen ellos, dirían sus abogados, que hay un riesgo, voy a estar ahí dentro. ¿Tú entiendes? Sí, claro que sí. Dicho sea de paso, este señor no estaba porque estaba fuera del país. Pero por ende es que a ellos no se le está indilgando algo doloso, sino algo culposo. Es decir, la falta de previsión. Claro, eso fue la parte de previsión. Y que todos, todos sabemos, Ramón Arturo, que lamentablemente algunos empresarios, mientras a una puerta se le esté sacando beneficio, y ella, aunque se esté cayendo, y pueden ellos extender ese gasto, ellos no van a hacer, porque yo no lo veo como una inversión, un gasto. Entonces, lamentablemente, eso debe acarrear una responsabilidad. Yo creo que sería lo más loable de parte de ellos. Pero te digo algo, Ramón Arturo, yo creo que más que esa parte de ellos hacerse culpable penalmente, es el hecho de lo económico. Es el hecho de lo económico, de ellos no darle frente al tema económico, porque algo decía el profesor Nieves con respecto a eso, que él decía que él reveló que él le aconsejó a ellos, saquen el patrimonio de sus hijos, sus esposas, y creen un fondo de reparación para las víctimas. Eso dijo él, creen un fondo de reparación para las víctimas. Pero ¿qué ha pasado? Que lamentablemente yo entiendo que ellos han colocado como elemento primero la parte económica, y todo ese dinero se puede recuperar, todo el dinero se puede recuperar, pero nunca se van a recuperar esas familias que murieron ahí en un lugar, Ramón Arturo, porque si fuera, lo más paradigmático de ese caso, yo le decía a alguien, es que en un lugar donde se supone que no debe haber peligro, porque tú vas a disfrutar, a celebrar. A celebrar, y tú nunca piensas que te van a llamar y a decirte que se iba a caer una estructura como esa, donde iba, señores, la crema y la nata de este país. Y esa noche estaba crema y nata de este país. Pero yo quiero hacer una reflexión final con respecto a esto. Nosotros tenemos, yo en estos días he estado viendo mucho alguna literatura de Albert Camus hablando del absurdo de la vida, lo absurdo que es la vida. ¿Por qué? Porque la vida es como una trituradora de carne, Ramón Arturo. Nacen diario cientos de personas, millones, y mueren. Entonces quizás tú no te sientas el más especial, el más brillante, pensando más allá de la realidad del día de hoy. Y no es que no te estoy diciendo, Ramón Arturo, que vivamos quizás una vida sin propósito. No. Es entendiendo las cosas como son. Que esta vida lo que hay que hacer es contribuir
con los seres humanos y con los demás. Y como decía Bienvenido, ese gran programa de humor de Venevisión de los 90, hacer el bien sin mirar a quién, porque hay uno de los casos que a mí me impacta mucho, y es el caso de Nelcy Cruz. Recuerdo que Nelcy estaba preparando ya para el próximo cuatrenio ir como candidata a senadora por Montecristi, y todos los proyectos que ella decía que tenía, pero también el hijo de Eduardo Estrella, que había dejado el viceministerio del Ministerio de Vivienda, que su papá ya lo habían colocado como ministro de Obras Públicas, que estaba iniciando proyectos personales, que estaba bien casado, muy bien casado, que su esposa también estaba ahí, muchacho joven, un muchacho bueno que todo el mundo que lo conoce habla en ese sentido. Y por eso su papá el día de ayer decía que si la justicia dominicana no le hace justicia a este caso, al menos él espera que la justicia divina, porque él decía, no vale emisora, no vale planta televisora, no vale nada, ante la situación y ante el hecho. Pero yo debo decir también, como un elemento lamentable, por más que nosotros podamos ver en este caso, no se le va a colocar una pena mayor que 2 años a ellos dos, porque es un homicidio culposo y la pena máxima son 2 años, primero. Sí. Y segundo, por más años que a ellos le pongan, lamentablemente, eso no va a recuperar esas vidas valiosas. Ahora, ¿qué está haciendo el Estado Dominicano? Esa es la pregunta que dejo, para que eso no vuelva a pasar. Nada, no se está haciendo nada. Mira, bueno, cuando Chenner habla de homicidio culposo, es un homicidio involuntario, donde no hay el deseo de dañar, no hay el deseo de herir, y son 2 años máximo. Pudieran ser 6 meses también, o 1 año. Pero en definitiva, ojalá realmente reparación ni moral ni económica habrá para tanta gente. El justo precio por la vida de cada uno será difícil. Ahí se habla de que hay gente que ya le han resuelto con 500,000 pesos, con 300,000 pesos. Hay gente que dice, bueno, para nada. Para todo perdido, algo ganado. Algo ganado. De todas maneras, vamos a esperar. Chenner, y en última instancia, hay un nuevo escándalo en la Cámara de Cuentas. Pudiéramos decir un escándalo, los nuevos miembros de la Cámara de... La Cámara de Cuentas siempre ha tenido un problema. ¿Qué tú crees si nosotros no vamos a la pausa y lo hablamos en breve? Porque ese sí es un tema amplio que yo quiero que nosotros lo hablemos. Sí. Pues vamos a la pausa, en breve continuamos, no le cambie. Gracias por mantener nuestra sintonía. Ni más ni menos. Hablábamos de la Cámara de Cuentas. Cada 4 años se elige una Cámara de Cuentas. Recordemos que en el 2025 se eligió una Cámara de Cuentas que está encabezada por la doctora Emma Polanco Melo, quien es la presidenta, Francisco Tavares Florentino, vicepresidente, Griselda Gómez Santana, Francisco Alberto Franco y Ramón Méndez son miembros. Los de Ramón Méndez, danos mí, o sea, ese no soy yo. Son los miembros. Y esta Cámara de Cuentas surgió en contraposición, diríamos, a una Cámara de Cuentas que fue presidida por Janel Ramírez, una Cámara de Cuentas vergonzosa o vergonzante. La anterior no fue mucho mejor tampoco, pero se hicieron muchos ampavientos con doña Emma, que lamentablemente nuestros gobernantes, al igual que sucede con la Cámara de Cuentas, eso sucede con la Suprema Corte de Justicia, se hacen traje a la medida para que nos avergüencen cada día más. Chenner, déjese usted el caño. Mira, la Cámara de Cuentas como órgano de control externo del presupuesto nacional, que debemos de dividirla, o sea, no confundirla con la Contraloría General de la República, que este gobierno lo ha confundido mucho. Inclusive mandó a la Contraloría hacer auditorías externas. Pero tú sabes por qué pasaba eso. Claro. Tú sabes por qué pasaba. Porque lamentablemente la Cámara de Cuentas, que tiene un presupuesto, creo que debe rondar como los 1,000 millones de pesos, era tan ineficiente y
y no hacía lo que debía hacer, que para poder armar los procesos penales que se estaban siguiendo, los procesos esos, que no lo estoy, es decir, no estoy diciendo yo que está bien, ¿no? Hicieron un espacio dentro de la Contraloría, crearon un departamento especial para eso. Que eso es ilegal. Mire, claro que sí. Cada vez que usted coge un informe de la Contraloría y lo presenta, como dijo doña Milagro muchísimas veces, de que eso fue subsanado, no puede ser subsanado porque la Contraloría es control interno, o sea, es para evitar que los errores administrativos y financieros se cometan. Se supone que cuando hay un libramiento de la Contraloría General de la República para erogar fondos, es porque todo fue debidamente auditado internamente. Y cuando la Cámara de Cuentas, cuando la Contraloría General de la República admite que hubo fallas, como lo ha admitido en muchísimas instituciones, entre ellos INAPA, por ejemplo, está incriminándose porque usted no hizo su trabajo. Cada institución pública tiene una oficina de la Contraloría General de la República que funge como control interno. Es bueno que tengamos eso claro. Mira, no hemos tenido suerte con la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas en un principio, que esas atribuciones le fueron quitadas ya con la 1307 y la misma ley 1494, que establecía procedimientos que están ahora en el Tribunal Superior Administrativo y estaban, por eso todavía hay gente que dice de que jueces del Tribunal de Cuentas, que eso no existe, en otro país existe lo que es un Tribunal de Cuentas, pero en este caso es una Cámara de Cuentas y ellos son miembros. Entonces, desde el inicio eso fue hecho, el tiempo de que eso está establecido y la manera como Trujillo en una ley le dio atribuciones de temas contencioso administrativos, era como para que no funcionara. Para que no funcionara. Se pero dice de que los miembros de la Junta Central Electoral son jueces, eran jueces no. Es que sí, el mismo concepto lo dice miembros, el mismo concepto lo dice miembros, es un consejo. Jueces son los del contencioso administrativo de la Junta Central Electoral, o sea, los jueces del Tribunal Electoral. Entonces, mira qué pasa. De esta breve historia de 20 años, viéndolo la Cámara de Cuentas 20 años atrás, la única que más o menos, se mantuvo su imagen y que hicieron algo, no que fueron eficientes y eficaces, fue la de Liselot Marte de Barrio. La de antes de Liselot salieron por un tema como este. Le hicieron un juicio político por un tema como este, porque estaban nombrando gente a lo loco, aumentándose las compensaciones, manejando el presupuesto de manera inadecuada, tras patio, es decir, por temas como este. En el año 2020, la Cámara de Cuentas fue violada, ultrajada, vejada, allanada por un órgano que pertenece al Ejecutivo, que tiene adscripción al Poder Ejecutivo, allanó un órgano extrapoder constitucional, es decir, la Procuraduría allanó a la Cámara de Cuentas. Y salió, recuerdo yo en ese momento, Wilson Camacho diciendo que en esa caja, eso yo acababan de hacer un allanamiento, que en esa caja ellos habían encontrado todas las pruebas que mostraban que las auditorías habían sido maquilladas. Si todavía ellos no habían visto una hoja. Entonces, yo me pregunto, ¿qué pasó con ese caso? Aquí hay mucha gente que tiene que dar mucha cuenta. ¿Qué pasó con lo que se encontró en la Cámara de Cuentas? ¿Qué va a pasar? ¿Por qué no se procesaron? Ojo, ¿por qué no sé si se dijo? Si era verdad lo que ellos estaban diciendo, que yo no le creo, ¿por qué no se procesaron a esos miembros? ¿Qué pasó con esas documentaciones? ¿Dónde están? ¿Cómo esas auditorías que estaban en ciernes se mantuvieron en el tiempo si todas esas hojas contables fueron sacadas de Cámara de Cuentas, fueron devueltas? ¿Cómo se devolvieron? ¿Fueron utilizados esos documentos que se violó la cadena de custodia pericial? Luego, toda esa pregunta yo la dejo, pero luego entra la de Janel Ramírez, un joven que viene de Vallaguana, de Monteplata, su papá que fue presidente del PRM allá en Monteplata, independientemente de su vínculo político, porque aquí tenemos que dejar eso. El tener vinculación política no te puede a ti descartar para ninguna función. Claro. Eso no, yo no estoy de acuerdo con eso. Y ese joven y otras personas que estaban ahí fueron, señora, la promesa de una nueva Cámara de Cuentas que se iba a hacer un trabajo. Señores, hicieron menos que los anteriores, menos.
Y lo último que tuvimos nosotros que ver, que el presidente de la Cámara de Cuentas, Daniel Ramírez, fuera acusado, luego descargado por la Suprema Corte de Justicia, su segunda sala, pero fue acusado de acoso sexual a lo interno de la Cámara de Cuentas, y que sus compañeras lanzaron en un programa radial y de YouTube acusaciones en contra de él, de que él las maltrataba, las vejaba, que hizo innumerables cosas. Y de acoso sexual fue acusado, y la Suprema admitió que no hubo acoso sexual, sino laboral. Qué barbaridad. Que tiene otras variantes, claro, más de esa, pero independientemente pero de todo. Tampoco hizo nada. Pero independientemente de todo, no deja de ser lesivo, que eso debió hacerlo, claro, fue la Cámara de Diputados hacer un juicio político por eso, porque son sus subalternas. Entonces, ¿qué sucede? Ahora nosotros entramos con otra Cámara de Cuentas. En inicio, esta Cámara de Cuentas, para bajar, diría yo, el ánimo de mucha gente que no estaba de acuerdo con que a Emma Polanco la pusieran como presidenta de la Cámara de Cuentas, porque fue un pago que se le dio, porque su esposo es miembro de Participación Ciudadana, defiende mucho al gobierno, que ese es su, vamos a decirlo así, ese es su rol, yo lo respeto. El problema es que Participación Ciudadana en un momento no está de acuerdo que los políticos ocupen puestos adecuados, sí, puestos de alta corte y demás, pero yo sí, de Participación Ciudadana, impulso gente de mi entorno para que ellos sean. Entonces, ustedes sí, pero nosotros no. Si los políticos no, pero ustedes sí. Y también tienen en el mismo constitucional, tienen miembros del Tribunal Constitucional, claro, que vienen de Participación Ciudadana. Y en la Junta Central Electoral. No, en todos lados ellos tienen. Donde sea ellos tienen. Entonces, en el caso, por eso lo critico de parte del caballero, no porque ella no tiene derecho. Para mí ella tiene derecho y tiene las capacidades. Pero siempre se le criticó de que la Cámara de Cuentas le correspondía auditar la gestión de ella como rectora de la UAS y que estaba pendiente de auditoría, que entonces ahí había una situación de un choque. Pero bueno, al margen de ello, se presenta esta situación. Señores, miren, yo le quiero leer esta información porque yo creo que es un tema que indigna. Hoy día un miembro de la Cámara de Cuentas gana el presidente gana 423.500 pesos dominicanos. Eso sin las compensaciones, sin la gasolina, sin otros elementos que tiene alrededor. Estamos hablando que con el aumento salarial que se han hecho de hasta un 50%, dice la resolución, ella estaría ganando 630.000 pesos más los otros beneficios. Los miembros regulares ganan 370.000 pesos, 379.000 pesos, y llegarían a ganar desde 560.000 pesos hasta 570.000 pesos mensuales, más los otros beneficios. Pero son tan, Dios mío, no quisiera decirle esa palabra, voy a decir otra, pero son tan bárbaros que para ellos aumentarse ese 50%, le quitan el bono vacacional a los empleados. Le quitan el bono vacacional y una compensación por antigüedad que también tienen los empleados. Ellos lo quitaron. Oiga, ¿por qué? Porque esto no va acorde con los lineamientos y lo que busca esta administración de la Cámara de Cuentas. Si ellos le quitaron a esos pobres infelices, que son los que hacen el trabajo, le quitan los beneficios para ellos aumentarse y engordar mucho más su salario, que el trabajo de los miembros de la Cámara de Cuentas, señores, para terminar, ellos no son los que hacen el trabajo. No. Lo que hacen el trabajo son los auditores, y lo único que ellos tienen que hacer es revisar forma y fondo, como los jueces de alta corte. No crean ustedes que los jueces de alta corte hacen sentencia. Ellos tienen innúmeros abogados ayudantes, equipos, que hacen los proyectos de sentencia, y ellos lo que hacen es que revisan y firman. Más nada. Entonces, qué indignante de verdad. Hoy yo vi a Ramón Rogelio Genao, hijo, diputado por la provincia de La Vega, específicamente, y la circunscripción de él es la de Constancia y Jarabacoa, dice, y él es el presidente de la Comisión de Cámara de Cuentas de la Cámara de Diputados. Lo mejor es que ellos echen eso para atrás. Eso que mismo dijo él de Daniel Ramírez, no hizo nada. Lo mejor que ellos echen eso para atrás, porque también hay un tema que él tocó y que es cierto. La Constitución prohíbe que los consejos, cámara y todo ese tipo de cosas se creen beneficios para periodos que ellos están cursando. Ellos pueden crear una resolución para futuro, para que otros, o quizá ellos, si son reelectos, se beneficien.
en este momento que estamos viviendo una situación, señores, que nosotros no sabemos eso es lo que grande, puede pasar. eso es lo grande. En Nosotros momentos no como sabemos. estos. Yo vi en esta semana a Guido Gómez Mazara diciendo... Yo quiero ver cómo se llama el marido de Emma. Yo no lo recuerdo bien el nombre. Yo sé que es un señor de tez morena, que es sociólogo, No, eso sí no, yo no, sé. pero no recuerdo, eso es porque lo siempre más va mucho pulcro y lo donde más a Teleantillas, donde opinando. el ex embajador de España, que ahora Juan Bolívar Díaz, que ahora está en México, siempre estaba por ahí. Y yo creo que él mismo en la almohada debería decirle, Emma, echen eso para atrás. Es decir, que estamos hablando, señores, que el subsidio que se le da al combustible, los 12,000 millones que estaban dispuestos en el presupuesto para aguantar los precios del combustible, ya nosotros hemos consumido casi el 50% de eso. Quiere decir que nosotros pudiéramos, y no quiero ser ave de mal agüero, señores, cayendo ante un aumento desproporcionado de los combustibles y como contraprestación un aumento de la tarifa eléctrica, porque se está haciendo inaguantable para el gobierno el subsidio que dicho sea de paso, de los combustibles. El precio del barril del petróleo del West Texas Intermediate, del intermedio de Texas, que es el que usamos como referencia para eso, estuvo bajando a raíz del anuncio del cese al fuego. Y estuvo bajando y llegó ayer a tocar los $94. Está subiendo de nuevo y ahora actualmente Y va a seguir subiendo. está a 98,13, $98.13 el precio del barril de petróleo. Mira, a Donald Trump le pasó como un muchachito que ve una colmena de hormigas que son bien picosas y la ve a ella trabajando muy tranquila. Y ellas van laborando, cargando sus piedrecitas y cargando sus pequeños cubitos de azúcar que encuentra que dejan caer. Y va y lo pateó a esa colmena. Lo que está pasando ahora, señores, es que ese conflicto que Donald Trump inició y que creía que iba a ser lo mismo que hizo en Venezuela, ese conflicto desencadenó con que ahora, señores, estos iraníes que son gente subversiva y que no tiene límite, porque lo de ellos es el dogma. Ellos creen que cuando mueran en nombre de Alá, ellos lo van a recibir unas mujeres allá en el firmamento. Entonces ellos creen, señores, ligan el tema religioso con el tema político, y ellos ahora no están en venir a bajar el brazo. Ellos van a dar la batalla. Y lamentablemente la contraparte que tiene Trump en ese espacio tampoco están en buscar la paz. No, al contrario. Si cuando vimos a Donald Trump decir que desaparecerían toda esa tradición y toda esa cultura persa con los bombardeos que sufrirían, eso inclusive fortaleció a esa gente, ese fanatismo que, como dice Chesney, son dogmáticos y ellos piensan, bueno, tan así es que llevan su familia o llevaron a los puentes y a los sitios donde se amenazó con bombardear para que bombardearan y mataran a todo el pueblo en el entendido de que si morían en esas circunstancias iban directico al suelo. Pero nosotros nos vamos a nuestra segunda y última pausa y en breve continuamos. Chesney, hay un temita que es la elección de los nuevos miembros de la Suprema Corte de Justicia. Con ello retornamos. No le cambie. Gracias por mantener nuestra sintonía, ni más ni menos. Quiero enviar un especial saludo a dos amigos que se encuentran padeciendo problemas de salud, esperando que con la gracia divina puedan recuperarla. Son ellos Tony Fernández, quien se encuentra internado en Santiago de los Caballeros. Recordemos todos, Tony es muy conocido en Moca, que recibió una operación quirúrgica porque se fracturó los dos brazos, las dos piernas, y a raíz de ahí se le complicó el asunto. Y a Freddy, un
excelente ser humano, empleado de instituciones pecuarias, quien fue intervenido quirúrgicamente de su espalda y está recuperándose en su casa de la salud. Pues bien, miren, vamos a ver esto cuando Alfredo Pacheco Chesnel nos dice que va a primar la coherencia, la virtud, la excelencia en la elección de los nuevos miembros, de los nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia, porque ya cumplieron. El fin de semana pasado. El fin de semana pasado, el sábado pasado ya, exactamente. Y vamos a ver este video. El presidente de la Cámara de Diputados aseguró este martes que en la evaluación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia primarán los méritos profesionales sobre criterios políticos. Alfredo Pacheco indicó que el Consejo Nacional de la Magistratura tendrá a su cargo decidir cuáles magistrados podrían ser ratificados y sustituidos. De su lado, el vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Servio Tulio Castaños, consideró que el Consejo de la Magistratura no tiene la capacidad necesaria para realizar una evaluación técnica de los jueces de la Suprema. Desde la mayoría de los miembros del Consejo está el que se nombren siempre personas que sean los que califiquen y que no prime el criterio político. Nosotros sí lo que siempre hemos advertido con relación a estas evaluaciones es que eso no se trata de un concurso de oposición, Se trata de evaluaciones que deben de estar ceñidas sobre la base de la objetividad, no sobre la base de presunciones ni nada de eso. El presidente de la Suprema Corte, Luis Henry Molina Peña, y otros magistrados concluyen su periodo este sábado, lo que obligará a que el Consejo de la Magistratura comience a evaluar candidatos. Bueno, ya ustedes pudieron ver, y la opinión no solamente de Alfredo Pacheco, sino de uno de los perínclitos, miembros de una de las familias privilegiadas, el señor Castaño Guzmán de FINJUS, Institucionalidad y Justicia, que es el Banco Popular. Y bueno, entonces hay nueva elección de jueces, el pleno de ¿cómo se llama? La institución que elige los jueces. El Consejo Nacional de la Magistratura. El Consejo Nacional de la Magistratura, encabezado por el presidente de la República, quien a veces envía... Que ahora debemos decir que elige los jueces y al procurador y sus adjuntos, que eso es una desviación. ¿Qué te parece? Una desviación totalmente. Claro, una barbaridad. Elige el protagonista y el bandido. Hablando en términos alegóricos de los contrarios, prácticamente. O no de los contrarios, pero de dos cosas que son diferentes. Es que hay un tema, desde el nombre, porque tenemos que irnos nosotros a la denominación. Mira, la Suprema Corte de Justicia. A la denominación. Consejo Nacional de la Magistratura. Y la magistratura son los jueces. Los fiscales, a pesar de que hay un tema de que le gusta y le dicen mucho a la gente magistrados. No son magistrados. No son magistrados, son procuradores, fiscalizadores, procuradores adjuntos y demás. Pero lamentablemente, por un tema, nosotros hemos hablado mucho de eso aquí, está haciendo, yo digo, se ratifica la elección, porque sigue siendo el presidente que lo elige, pero el Consejo lo valida. Exacto. Y entonces, prácticamente, ¿cuántos miembros deben ser sustituidos? Casi un 75% de la matrícula. Dentro de los cuales es decir, ahora eligieron a Miguelino Ureña, eligieron a Alarcón, eligieron un juez de la Corte Penal de una sala de la Corte Penal de la provincia de Santo Domingo y eligieron a Yorlín. Entonces están esos 4. Después, los demás, casi todos tienen que irse. Por ejemplo, la segunda sala completa, menos Yorlín Vázquez, tiene que irse Nancy Salcedo, el juez Jerez de La Vega, que fue presidente de la Corte Penal de La Vega. También ahí está, Dios mío, que fue procurador fiscal en el gobierno de Leonel Fernández también.
ahora no recuerdo el nombre, pero sí, el que tiene ya 2 periodos, tiene 2 periodos en la segunda sala. Es decir, que hay una gran cantidad de los jueces, que hay 75%. Es decir, ya con esto el presidente Luis Abinader completaría su Suprema Corte de Justicia, que le corresponde por sus 2 periodos. Ahora entonces tendría él, que ahí que viene la discusión, Ramón Arturo Méndez Zarzuela, antes de elegir los nuevos jueces, este nuevo Consejo de la Magistratura ha tomado como práctica, primero, evaluarlos, porque eso es un tema, hay que evaluarlo obligado. Pero hay una pregunta del millón. Ese Consejo Nacional de la Magistratura tiene capacidad, calidad, sí, para evaluar. Mira, eso es para evaluar los jueces de la Suprema Corte de Justicia, pero sobre todo la labor de ellos. Y una evaluación significa decidir si el trabajo que hicieron fue probo, fue digno, fue proactivo, para que puedan continuar, o se van para la porra. Mira, ¿tienen calidad? Sí, tienen calidad. Bueno, la calidad se la da la ley. Tienen calidad porque tienen calidad desde el punto de vista de la Constitución. De la Constitución. Y la ley orgánica. Tienen calidad porque ellos son entes políticos de 3 poderes del Estado, más un adherido, que es el presidente del Tribunal Constitucional. Pero tienen enjundia, como diría un buen... ¿Cuál es el tema? Señores, eso que hacen, ese chiste, ese teatro, de ir a preguntarle que cuál es tu visión sobre tal... Yo no estoy de acuerdo con eso. Eso es lo primero. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero déjame decirte, y tú lo sabes, que más del 80 no, el 100% de la elección que se hace ahí no tiene que ver nada con esa entrevista que se hace ahí, nada tiene que ver. Entonces, ya se saben cuáles son los que van a ser sustituidos. Eso es así, mira. ¿Y cuáles se pudieran quedar? ¿Y cuáles se pudieran quedar? Mira qué sucede, Ramón Arturo. En principio, cuando se hizo la reforma del 94, se quería que los jueces fueran perpetuos y que tuvieran mientras vida tuvieran, como pasa con la Suprema Corte de Justicia norteamericana. Eso no se votó. Se colocó ese periodo de 7 años y la posibilidad de reevaluarlos para dejarlos. Porque en principio debería mantenerse en el tiempo un juez de la Suprema de lo que son de carrera. Lo que son de carrera, pese a que el espacio de la Suprema Corte de Justicia no es no es un escalafón dentro del escalafón normal del Poder Judicial. Eso es solo para el que tiene, señores, hay que decirlo, el que logra un vínculo político. Eso es un espacio político, no partidario, político. ¿Qué sucede? Se colocó lo de la evaluación. La evaluación es un problema, a mi juicio. Yo preferiría que quiten lo de la evaluación y lo suban a 14 años mejor. Lo suban a 14. ¿Por qué? Porque ¿qué pasó con la magistrada Pilar de la primera sala? Señores, ellos tuvieron que decir en una resolución a una mujer íntegra, proba, que hizo un trabajo espectacular dentro del Poder Judicial, una juez de carrera, una mujer joven, que en pocas palabras ya fue deficiente su evaluación. Claro. Fue deficiente cuando todos sabemos que era que lamentablemente ella no se podía quedar porque había intereses de colocar a otras personas. Entonces, desde el punto de vista de conocimiento jurídico, yo pudiera decir, bueno, ahí hay gente que pudieran hacer preguntas u otras, porque todas esas preguntas que están ahí, Ramón Arturo, son articuladas por los asistentes que tienen cada una de las personas que están ahí. Pero eso va a ser un problema. Y va a ser un problema porque lamentablemente ni siquiera eso cumple con una motivación suficiente y razonada, pese a que esa resolución, y hay que decirlo, es uno de los actos de órganos constitucionales no justiciables. Es decir, nadie puede llevar esa resolución por un tema, señora, básico. Imagínese usted que ellos vengan y falta de motivación y vengan constitucional y de hueva. Eso no, ahí habría un choque. Entonces, es mejor colocarlo como un acto firme inmediatamente y ya. Entonces, aquí vamos a venir con una situación. Hay muchos de esos jueces que están ahí que son muy buenos, excelentes, pero lamentablemente el poder político tiene otros candidatos. Hay gente que me dice, Chesnel, hay que darle la oportunidad a otras personas.
Y yo digo, sí, pero darle oportunidad en otros lados, porque lamentablemente no todo el mundo puede querer llegar en este país a general. Exactamente. ¿Me entiendes? No todo el mundo tiene la capacidad para llegar, pero además hay que mantener, señores, la congruencia de la jurisprudencia. Y el poder político debe de entender que cuando usted va a caer preso porque usted fue un delincuente, ninguno de esos jueces le va a servir para nada. Y para muestra, los botones de atrás. No, porque ¿De qué le sirvió a los... No, porque hay un tema que viene de la justicia norteamericana y debería ser así. Que lo primero lo que debería primar en una persona que se electa para un cargo como ese es el desagradecimiento. Sí. Tiene que ser un desagradecido. Debe entender que no lo eligieron, aunque fuera así, por amistad y demás, o me elegiste por amistad, pero yo ahora tengo que cumplir lamentablemente con un rol. Que de hecho, yo leí en un libro un juez que fue electo en una corte en Argentina y le dijo al presidente de la República, o a la persona encargada, espero que esta sea la última llamada que usted me haga a mi teléfono. ¿Qué le dijo con eso? No me joda de aquí para allá. Chesnel, gracias, hermano. Gracias. Gracias a ustedes por soportarnos y esperamos haber sido del agrado de todos con este programa. Y mañana estaremos aquí como de costumbre a las 7 de la noche. Manténganse ahí, continúen con Dalia Grullón y su programa Sin Rodeos con Dalia. Buenas noches. Pasen buenas noches.